Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio de la República Dominicana, así como también con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales, especialmente gracias a los que nos sintonizan a través de estas líneas en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Sudamérica, Europa y las islas del Caribe. Un abrazo a todos y esperamos que nos acompañen hasta las 10 de la noche en este ratito que es EnQ. Señor Juan Sebastián, Ricardo y García, muy buenas noches. Un placer saludarle. ¿Cómo anda la patria? El placer es recíproco. Buenas noches, Mayo Valencia, Atahualpa, Ramírez y Molún. Y a ustedes, amigos, como siempre, no tenemos con qué agradecerles el inmenso honor que nos dispensan al estar con nosotros a esta hora para soportar mis rabietas y mis imperdonables malas palabras. Ajá. Señores, un poquito de agua cascada nunca cae mal. Agua cascada es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Sin lugar a dudas que hoy, Juan Sebastián y amables amigos, punto más importante de la agenda es el anunciado aumento del salario mínimo en el sector privado, ya que el gobierno y los trabajadores y el sector sindical anunciaron en la tarde de hoy un incremento en el salario mínimo del sector privado no sectorizado. El incremento en promedio será de un 24% y todos los sectores lo reconocen como inédito y el más importante de los últimos 15 años. La primera parte del incremento salarial comenzará a regir desde el 16 de julio, o sea, a partir de pasado mañana, y una segunda parte se comenzará a aplicar en enero del año 2022. Según lo explicó Circe Almanzar, vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Para que tengamos una idea de cómo será la distribución o el reflejo en los trabajadores de este aumento que está sustentado en la clasificación de las empresas en la República Dominicana, la microempresa, que es una empresa que tiene hasta 10 trabajadores o tiene ventas de hasta 8 millones de pesos anuales, tendrá un aumento de un 11%, convirtiendo el salario mínimo, llevando el salario mínimo a 11.900 pesos. La pequeña empresa, que está dentro de la clasificación de 10 y hasta 50 trabajadores o ventas brutas entre 8 millones y hasta 54 millones de pesos al año, tendrá un aumento de un 20.2% y el salario mínimo entonces será en esas pequeñas empresas de 12.900 pesos. En las medianas empresas, que es de 51 trabajadores hasta 150 trabajadores, y ventas brutas que vayan de 54 millones a 202 millones de pesos anuales, tendrá un incremento de un 59%. Entonces, el sueldo mínimo de esa clasificación será de 19.250 pesos. En el caso de las empresas grandes, que son de más de 150 trabajadores, y más de 202 millones de pesos anuales, recibirá un incremento de un 19% y el salario mínimo en esas empresas será entonces de 21,000 pesos.
El aumento, como decíamos al inicio del comentario, sería un promedio de 24%, tomando todas las clasificaciones de las empresas en la República Dominicana. Sin lugar a dudas que esto va a traer reacciones, como por ejemplo la del CONEP, que el CONEP entiende que fue un reajuste salarial positivo, y de acuerdo a las declaraciones de este Consejo Nacional de la Empresa Privada, el ajuste salarial mínimo no sectorizado es el resultado del diálogo entre el sector gubernamental, el sector empleador y los representantes y de los trabajadores. En ese sentido, dice que ha sido positivo este acuerdo. Vamos a ver el sector sindical representado por los que han sido nombrados para estas negociaciones, también las entiende adecuada. Es la primera vez que se genera un incremento de esta naturaleza. Pero vamos a ver al final cómo entra la clasificación de las empresas en el beneficio de los trabajadores en términos de estos salarios mínimos. Y ahí es que tendremos que ya analizar estas medidas de manera más tranquilas, más despacios. Pero por lo pronto, este fue el anuncio más importante que se hizo hoy, con la presencia del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona. Mira, Atahualpa, luce un aumento sensato. Y hablo de sensatez porque hay que guardar ahora el equilibrio de la pandemia y de la situación mundial, y sobre todo cómo han afectado los resultados de esta cuestión sanitaria el desenvolvimiento de muchas empresas. Todavía tenemos entre 120,000 y 130,000 empleos menos que antes de la pandemia. Hay muchas empresas medianas, microempresas y hasta grandes que han sufrido el embate doloroso de esta situación sanitaria mundial. Por eso digo que luce equilibrado. No lo esperado, porque el nivel de inflación de los últimos años supera en 3 o 4 veces la cantidad de que se aumentó en términos promedios. Pero sin embargo, Juan Sebastián, parece que hay otros números, porque el presidente del CONEP, el señor Pedro Brache, hizo una especie de comparación y señalaba que el ajuste que se anunció en el día de hoy compensa los efectos de la inflación por 3 años y supera significativamente la inflación acumulada desde la última revisión, de acuerdo a lo que dijo el señor Pedro Brache, presidente del CONEP. Pero es que él está calculando el aumento en base a la última revisión. Y es que la última revisión también quedó muy por debajo. Esa es una posición muy, si se quiere, muy estratégica del CONEP. El sueldo mínimo está por debajo del costo de la canasta familiar, conforme lo refleja el Banco Central. No hay que discutir más nada. Ni el CONEP puede discutir eso, ni nadie, porque eso está ahí. Ahora, repito, es un equilibrio, es una disposición sensata, pero provisional, porque en beneficio de los trabajadores debe ser revisada en no más tardar de 18 meses. 18 meses a un año debemos revisar nuevamente cuando empiece a mejorar un poco más la situación de la economía, que tiene proyecciones a mejorar. El petróleo va a empezar a bajar, dado que las economías mundiales no han crecido al ritmo esperado. Se espera un ajuste favorable en la disminución del precio de los commodities. O sea, hay una serie de indicadores que proyectan una mejoría, no como se espera, pero en términos provisionales y sensatos, entiendo que este aumento es muy bien recibido.
No comparto lo del CONEP, porque el CONEP lo que dice, bueno, pues comparado con el último ajuste, esto es una, no, por Dios, es que siempre el salario va a estar por debajo. Siempre va a estar por, y ha estado por debajo. Y en esto estoy utilizando, que no las comparto porque también las encuentro por debajo, las cifras del Banco Central con relación al costo de la canasta familiar. Bueno, pero de todas maneras pienso que si hablamos del promedio, justamente es vamos a llamar una salida, un pacto que supera todos los ajustes que se habían hecho hasta ahora, porque siempre se quedaban en un 12, un 10, un 13, un 14 en promedio. En esta oportunidad estaríamos hablando de un promedio casi de un 24%, que sería lo que subiría el salario en sentido general. Es para leer ya el documento final, fuera ya de las informaciones, y entonces veremos cuál es el efecto de esto. Pero innegablemente que es un efecto positivo para los sectores trabajadores. Dígame usted, señor. Otro dato que quiero, porque quiero que me regalen un poquito del espacio del programa hoy para aclarar muchas posiciones y reconfirmar, convalidar mi opinión con relación al doloroso y peligroso derrotero por el que va la justicia dominicana. Pero antes que nada, Salud Pública ha atribuido el retraso en el informe que deben rendir los laboratorios internacionales, entiendo que los del estado de Atlanta en Estados Unidos, que no nos ha informado todavía sobre si las muestras enviadas reflejan la existencia en el país de la variedad Delta del COVID-19, que es la más contagiosa y importantes en Nueva York, aunque todavía la situación está controlada. Mi pregunta es, y una sugerencia, si no tenemos los resultados de la variante Delta, si ya esa variante está en 14 países latinoamericanos, si ya esa variante está en Cuba y ha puesto la situación sanitaria cubana en un desastre, si esa variante se conoce que está en Haití, si la variante está en Puerto Rico, y aunque aquí no lo sabemos, ¿no sería recomendable que el Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud Pública recomienden al presidente suspender momentáneamente la desescalada y dejarla como estaba antes de la fecha de hoy? Por lo menos eso, hasta que estemos conscientes de si está en el país o no la variante Delta. De manera que en un futuro cercano no nos veamos en la necesidad de tener que volver a una restricción más severa de lo que se pensaba. Pregunto yo, si no lo sabemos, podemos recomendarle al presidente, mire, las medidas que entran hoy, resérvelas, déjenlas como estaban, suspenda eso todavía. Vamos a esperar los resultados de si tenemos esta variante aquí. Te voy a dar un dato, Atahualpa. Aunque Salud Pública dice que hay poco más de 500 casos, de que ya alcanzamos los 3.900 muertos, de que según las estadísticas del Ministerio de Salud, todo lo relativo a las camas bajan, cuando la prensa del viernes reflejó que en 8 centros hospitalarios del Gran Santo Domingo estaban totalmente copados en términos de la UCI, de las unidades de cuidados intensivos. Pero bueno, parece que los mentirosos son los hospitales o aquellos periodistas que hacen el ejercicio profesional del periodismo, pues contactando con la verdad, con la crudeza de la realidad. Pero bueno, déjame darte un dato para que el país lo sepa. Ahora mismo se están haciendo más pruebas de antígenos que pruebas PCR. La PCR tengo entendido que es la prueba sanguínea.
Hay una prueba que es más popular, que es la que te introducen un hisopo por ambos orificios nasales, toman muestras de las secreciones y con el ADN pues te averiguan si en realidad tú tienes o no, o estás contagiado o no con el COVID-19. Esa es la PCR. La del hisopo, hay pruebas de antígenos. Ninguna de esas pruebas se reportan. Los laboratorios que la están haciendo no las reportan. Las de antígenos no las reportan. Y de cada 100 pruebas hay más de 60 y de 70 de gente que termina contagiada. Las estadísticas del país no están reflejando una realidad. Y ahora es más preocupante. Por eso, una recomendación se le puede pedir al presidente, con todo respeto, mire, sobresea mientras tanto el desescalamiento que empiece hoy hasta que no averigüemos lo de la variante Delta, que nos envíen los informes desde los laboratorios internacionales. Una pregunta, una sugerencia. Bueno, pero Juan Sebastián, me imagino que esas muestras ya tienen bastante tiempo que se enviaron a los laboratorios internacionales, porque aquí no tenemos esa capacidad o esos equipos que creo que se están tratando de adquirir e instalar. Eso quiere decir que si hace ya varias semanas o un mes que se enviaron esas muestras, tenemos, y si tenemos, nos confirma que tenemos la variante, el efecto de esa variante lo tenemos hace tiempo. O sea, eso es lo que se deduce de una situación así. Pero es que es probable. Dijera, bueno, yo voy a enviar hoy esas muestras para que me den respuesta, pero si hace un mes que yo envié muestras y todavía no tengo respuestas, si son positivas o negativas, ya si son positivas, el efecto de esas variantes lo tenemos hace tiempo, entonces en la República Dominicana. No, pero es que eso, Atahualpa, coincide con el incremento de los contagios de los últimos días, de las últimas semanas. Yo lo que creo es que coincide con el incremento de los contagios, entonces tenemos que ser cautelosos. Es prevenir y no remediar por escaladas que obedecen exclusivamente a presión popular y no al resultado de una investigación científica. Yo lo que creo es que la ciudadanía debe responder con una mayor motivación para vacunarse. Los centros de vacunación están llenos todos. Óyeme, se ha visto una merma en los centros de vacunación. ¿A dónde? Nosotros tenemos uno aquí en el frente. ¿A dónde? Dijo en el Gran Teatro del Cibao. Pero, y vemos óyeme, cómo ha mermado, porque el mismo viceministro de Salud Pública ha reconocido que ha bajado la asistencia y que hay más gente completando la segunda dosis y buscando la tercera dosis que los que están vacunándose por primera vez. Entonces, esa disposición que ha tomado el gobierno, que se entiende, puede ser riesgosa, de ir abriendo o de abrir un poco más, debe ser respondida con un mayor interés de la población de salir del toque de queda, de salir de la situación que estamos, vacunándose y protegiéndose con las medidas sanitarias que ya conocemos desde hace más de un año. Pero bueno, tenemos que ir a publicidad y regresar en un momentito con más de todo el contenido que tenemos para el programa de esta noche. Por favor, quédese con nosotros.